Buenos días a todos, mi nombre es Rolando Arias Rosales Campos, estudiante de cuarto año de Medicina de la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba, y en los próximos minutos los invito a adentrarnos en el maravilloso mundo de la hematología en la oncología. En la presente conferencia conoceremos sobre la anemia como entidad frecuente y de naturaleza multifactorial en pacientes con cáncer, que en el curso de las enfermedades crónicas, la anemia se asocia con una menor absorción de hierro y una capacidad mermada para acceder al mismo. Como el uso de los agentes eritropoyéticos en el tratamiento de la anemia se ve limitado en efectividad en casos de acceso restringido al hierro, por lo que la suplementación parenteral es una vía de complementación efectiva. El tratamiento oportuno de la anemia en pacientes con cáncer conoceremos que minimiza el riesgo de interrupción y retraso de la quimioterapia, así como reduce las necesidades de transfusiones y mitiga los síntomas de la anemia. Y que la terapia con agentes eritropoyéticos tradicionalmente se asocia con un mayor riesgo de fenómenos tromboembólicos, y a pesar de que los datos de los ensayos clínicos son polémicos, discutibles y no exentos de potenciales sesgos, la experiencia cubana con IOR-EPOCIN ha demostrado seguridad en este caso. Aprenderemos cómo la neutropenia en pacientes con cáncer generalmente es secundaria al tratamiento con citostáticos, mientras que la neutrofilia se asocia con un mayor riesgo de metastasación durante la inflamación, por lo que los neutrófilos juegan un papel relevante en este conjunto de enfermedades. Y los factores de crecimiento mieloide conoceremos que se pueden usar para reducir el riesgo de infección en pacientes en los que el riesgo es importante, y el uso de estos factores es preferible a retrasar o disminuir las dosis de quimioterapia cuando la intención es salvar la vida. Las plaquetas juegan un rol controvertido en el desarrollo del cáncer, y aprenderemos que contienen gran cantidad de factores de crecimiento y que existe nueva evidencia que sugiere un papel en la diseminación del material genético tumoral, así como los déficits plaquetarios, que juegan un factor importante en los trastornos paraneoplásicos, tanto que ensombrecen la supervivencia general y están asociados a una menor calidad de vida. Podemos iniciar diciendo que la hematopoiesis es definida como la producción y el mantenimiento adecuado de los componentes formes de la sangre, entiéndase entre ellos el gran conjunto celular que forma este peculiar tejido, el cual está estrictamente regulado para el mantenimiento de la estabilidad de producción celular y destrucción apoptótica, entre otras, de células. En su dimensión física ocurren dos espacios diferentes dentro de nuestro cuerpo, los compartimentos extravascular y periférico. El primero se define como cualquier órgano no confinado dentro de la circulación vascular. El compartimento extravascular para la hematopoiesis se considera principalmente la médula ósea, donde las células madres hematopoyéticas viven en un estado de flujo constante, equilibrando la latencia y la producción en respuesta a diversos estímulos externos. La médula ósea es capaz de producir y liberar a la circulación aproximadamente 6.000 millones de células por kilogramo de peso corporal por día. Las células madre y progenitoras hematopoyéticas repueblan estos elementos de la médula ósea. En reposo, cuando se ha mantenido la homeostasis, estas células madres se estimulan en respuesta a diversos factores estresantes para que proliferen y satisfagan las demandas de las agresiones fisiológicas. Una vez que se han cumplido las demandas hematopoyéticas, se restaura la homeostasis y las células madres salen del ciclo celular para volver a un estado inactivo. La producción, diferenciación y liberación de cada tipo de célula a la circulación está altamente regulada a través de vías de señalización de citocinas y hormonas. Este equilibrio dinámico es resultado de un ambiente especial de proteínas señalizadoras asociadas a receptores citoplasmáticos extra e intracelulares, ambiente sostenido principalmente por otras células estromales e inmunitarias. Las anomalías hematológicas asociadas al cáncer representan un factor importante que contribuye a la morbilidad y la mortalidad, la calidad de vida y la respuesta objetiva al tratamiento.
La fisiopatología de estas anomalías en el cáncer es multifactorial, mientras que la malignidad en sí misma promueve una respuesta en la fase clínica, predominantemente inflamatoria, a lo que se suman la naturaleza no selectiva de la mayoría de los agentes antineoplásicos tradicionales, con potentes efectos mielotóxicos o mielosupresores, utilizados para destruir o inhibir las células tumorales, los cuales también afectan a las demás células de nuestra economía, especialmente a las hematopoyéticas, causando citopenias en linajes celulares con relativa frecuencia. La mielosupresión inducida por quimioterapia puede ser mediada por múltiples mecanismos. El mecanismo compartido más común es a través de los efectos directos del ADN que pueden inhibir la progresión del ciclo celular en varias fases o causar daño directo al ADN. Algo similar ocurre con la radioterapia, que también puede causar apoptosis directa de la médula ósea e insuficiencia de la médula ósea, resultando en apoptosis o deterioro del crecimiento y proliferación de células progenitoras. La neutropenia es generalmente el principal efecto secundario limitante de la dosis de la quimioterapia citotóxica. Por lo tanto, los agentes antineoplásicos se administran típicamente en intervalos de tiempo definidos o ciclos, que pueden ocurrir en el transcurso de semanas. Dependiendo de la duración del ciclo o de los agentes específicos, la respuesta hematopoyética a la quimioterapia puede ser predecible, con una disminución esperada de los recuentos de células seguida de un aumento posterior de regreso a los niveles iniciales. La mielotoxicidad relacionada con la quimioterapia suele depender de la dosis, por lo que la vía y la frecuencia de administración, por ejemplo, la intravenosa frente al oral o 2 veces frente a 1 vez por semana, también son consideraciones en el diseño de esquemas de dosificación porque pueden afectar la distribución del fármaco, las concentraciones máximas del mismo y en consecuencia el grado de toxicidad mielosupresora. El manejo de estas anomalías hematológicas sigue siendo uno de los desafíos clínicos más difíciles en el cuidado de pacientes con cáncer, y es que las citopenias inducidas por quimioterapia aumentan la morbilidad y la mortalidad relacionadas con el tratamiento a través de infecciones, hemorragias o deterioro de la calidad de vida. Y desafortunadamente, los regímenes de combinación que producen el mayor beneficio de supervivencia también suelen ser los más mielosupresores. Debido a las complicaciones asociadas, la neutropenia, la trombocitopenia y la anemia son las principales causas de retrasos no planificados o reducciones de dosis en la quimioterapia, lo que reduce la intensidad de la dosis relativa y que puede resultar en niveles subóptimos que potencialmente comprometan la eficacia terapéutica. Con el tiempo, la exposición repetida a agentes citotóxicos también puede dañar la función de la médula ósea más allá de la recuperación, lo que resulta en un estado hipoplásico crónico con recuentos celulares disminuidos permanentemente, lo que limita aún más las opciones de terapia. Cuando sea posible, los regímenes de tratamiento quimioterápico deben administrarse con el objetivo de evitar retrasos no planificados o reducciones de dosis para que se pueda mantener la intensidad de la dosis relativa. La mielosupresión relacionada con el cáncer, por lo tanto, representa un desafío clínico importante para equilibrar la dosis y los programas de tratamiento óptimos con posibles complicaciones hematológicas. En la presente conferencia se analizan la fisiopatología y el tratamiento de estos dilemas hematológicos asociados con los cánceres no mieloides, con un enfoque específico en los efectos relacionados con la quimioterapia. Para adentrarnos someramente en las capacidades funcionales del tejido, podemos conocer que en adultos sanos normales, la médula ósea produce 2 millones de eritrocitos por segundo. Para mantener una masa adecuada de glóbulos rojos, la producción de estos requiere una pérdida o destrucción equilibrada de los eritrocitos en la circulación. La vida útil de los glóbulos rojos es de aproximadamente 120 días, con una pérdida resultante de aproximadamente el 1% del total de los eritrocitos a diario. Para reemplazar esto,
La eritropoyesis requiere la generación de más de 1010 células por hora. Los niveles de hemoglobina en la anemia han sido definidos por la Organización Mundial de la Salud como niveles por debajo de 12 gramos por decilitro en las mujeres y por debajo de 13 gramos por decilitro en los hombres, encontrada en 30 a 90% de los pacientes. La anemia del cáncer afecta profundamente el manejo del paciente, los resultados de supervivencia y la calidad de vida. La anemia en estos pacientes se asocia con índices de estado funcional y cognitivo deficientes que pueden ser más profundos en los ancianos. La disminución de la capacidad de transporte de oxígeno por la disminución de la masa de glóbulos rojos conduce a los síntomas clínicos de fatiga, disnea con o sin esfuerzo, debilidad generalizada, disminución de la resistencia y mareos. Los pacientes también pueden tener evidencia de compromiso cardiovascular con la posibilidad de infarto de miocardio o accidente cerebrovascular debido a la disponibilidad insuficiente de oxígeno, que se manifiesta con signos clínicos de dolor torácico, taquicardia, hipotensión o cambios neurológicos. Por ejemplo, debilidad focal, cambios visuales o del habla, cambios sensoriales. La corrección de la anemia requiere la consideración de varios parámetros clínicos contrarrestados con los riesgos de cada enfoque. Los mecanismos fisiopatológicos que producen la anemia son la disminución de la producción de los glóbulos rojos, el aumento de la destrucción de los hematíes o la pérdida de sangre. En los pacientes con cáncer, varios procesos fisiopatológicos en competencia dan como resultado una presentación multifactorial debido a la quimioterapia, a la anemia de los trastornos crónicos, la deficiencia de hierro o la pérdida de sangre. La hipoproliferación de los glóbulos rojos puede ser causada directamente por la sustitución de células tumorales por la médula ósea. Y además, como se encuentra comúnmente en pacientes con cáncer, el estado nutricional deficiente y la mala absorción pueden conducir al agotamiento de los nutrientes necesarios para generar los componentes básicos de la eritropoyesis, y la producción de los glóbulos rojos depende además de los niveles de eritropoyetina, una hormona clave cuya red de señalización se altera con frecuencia en casos de malignidad. En esta circunstancia, la evaluación del laboratorio para detectar deficiencias nutricionales como niveles bajos de vitamina B12 o niveles de folato pueden identificarse para reemplazarse posteriormente con suplementos orales. Si se identifica la anemia hemolítica microangiopática o microangiopatía trombótica, se debe suspender el fármaco causante, y una vez que se ha descartado la pérdida de sangre y la hemólisis y se ha corregido las deficiencias nutricionales, el tratamiento de la anemia primaria se divide en tres categorías: transfusión de glóbulos rojos, agentes estimulantes de la eritropoyesis o suplementos de hierro. Y estas modalidades de manejo de la anemia las analizaremos en secciones siguientes. Como ya dijimos anteriormente, la masa de glóbulos rojos está regulada dinámicamente por la citosina endógena eritropoyetina y su receptor EPOR, que se encuentra en los progenitores eritroides de la médula ósea. En los adultos, el 90% de la EPO plasmática es producida por los riñones intersticiales y el resto lo produce el hígado y otros sitios como el vaso y los testículos. La EPO estimula el ciclo celular de los progenitores eritroides inactivos hacia la maduración terminal y la supervivencia de los progenitores posteriores. Debido a que la EPO se produce normalmente por debajo de su capacidad, aproximadamente el 20% de las células eritroides de la médula ósea experimentan apoptosis en cualquier momento para mantener el control del equilibrio eritropoyético. El hematocrito óptimo está determinado por la demanda de oxígeno del tejido y la subsiguiente respuesta de eritropoyetina. En condiciones de anemia grave, los niveles normales de eritropoyetina, que son normalmente de menores de 5 a 25 unidades por litro, pueden aumentar hasta 1000 veces para satisfacer los requerimientos de oxígeno. Condiciones hipóxicas de por debajo de 26 milímetros de mercurio de oxígeno estimulan la producción y la liberación de eritropoyetina a la circulación desde el riñón.
La adaptación a la hipoxia está regulada por vías complejas de señalización de la eritropoyesis. Los más importantes incluyen la familia del factor inducible por hipoxia, HIF, que regula transcripcionalmente múltiples genes involucrados en la supervivencia, proliferación y diferenciación de los glóbulos rojos. La hipoxia induce la síntesis de novo de eritropoyetina a través del aumento de la transcripción de ARN mensajero de EPO, además de su estabilización. En pacientes con malignidad, la regulación de la eritropoyetina está alterada debido a que la malignidad en sí misma puede causar supresión de la eritropoyesis al promover citocinas proinflamatorias como la interleucina 1, factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma, etc., que inhiben la producción de eritropoyetina, denominada anemia de enfermedad crónica o anemia de los trastornos crónicos. En los pacientes con esta anemia y en los ancianos, los niveles de eritropoyetina son inapropiadamente bajos y la respuesta del progenitor eritroide a la eritropoyetina también está disminuida. Otro de los mecanismos fisiopatológicos mencionados es la anemia inducida por quimioterapia, que agrava aún más los desafíos del manejo de la enfermedad. En la encuesta europea sobre anemia por cáncer, de los 14.520 pacientes con cáncer en el momento de la inscripción en el estudio, casi uno de cada tres, o sea, el 31.7% de los pacientes que aún no habían recibido el tratamiento, presentaban anemia. La incidencia de la anemia en los pacientes que recibieron quimioterapia fue del 62.7%, con el mayor factor de riesgo para el desarrollo de anemia relacionado con la duración de la quimioterapia. La prevalencia de anemia fue del 50.5% en los pacientes que recibieron quimioterapia en comparación con los que recibieron quimiorradioterapia y o radiación sola, para el 28.7%. El 67% de los pacientes desarrollaron anemia durante el curso del estudio. El 39.3% de los pacientes tenían niveles de hemoglobina documentados por debajo de 10 gramos por decilitro. La supresión de la eritropoyesis inducida por la quimioterapia puede ocurrir por toxicidad directa en el ADN, lo que posteriormente deteriora la replicación del ADN. Ciertos agentes como el cisplatino también suprimen directamente la producción de la eritropoyetina en los riñones. La hemólisis es una causa mucho menos común de anemia en los pacientes con cáncer, pero es muy importante reconocerla clínicamente. La destrucción de los glóbulos rojos o hemólisis puede ocurrir por vía intravascular mientras los glóbulos rojos están circulando activamente o, más comúnmente, de manera extravascular a medida que las células atraviesan el vaso o el hígado. La hemólisis ocurre típicamente por ruptura de la membrana celular. En el caso de las anemias hemolíticas microangiopáticas, las membranas de las células de los glóbulos rojos son propensas a romperse a través de un esfuerzo cortante mecánico a través de un proceso no inmunomediado. Cuando estas anemias hemolíticas microangiopáticas se acompañan de trombocitopenia, estos se caracterizan como un grupo de trastornos llamados microangiopatías trombóticas, y en pacientes con tumores sólidos, estos dos trastornos pueden asociarse con cáncer o inducirse mediante la quimioterapia. En las anemias hemolíticas microangiopáticas asociadas al cáncer, los eritrocitos circulantes atraviesan pequeños vasos con metástasis microvasculares que provocan obstrucciones y, en consecuencia, fragmentación de los glóbulos rojos. La lesión endotelial asociada al tumor promueve el desarrollo de trombos que consumen plaquetas, para causar la trombocitopenia que se encuentra entonces en la microangiopatía trombótica. Los cánceres de estómago, pulmón, mama y próstata son los tumores sólidos más comúnmente asociados con la microangiopatía trombótica. La dificultad con la presentación de las microangiopatías trombóticas asociadas al cáncer es que son prácticamente indistinguibles clínicamente de la púrpura trombocitopénica trombótica y el síndrome urémico hemolítico mediado por el complemento, para los cuales el tratamiento son muy diferentes y costosos. El primero, o sea, la púrpura trombocitopénica trombótica, es causada por niveles severamente reducidos
de ADAM-TS13, definido como menor al 10%, y el tratamiento implica recambio plasmático emergente y conlleva riesgo de procedimiento o infección. El síndrome urémico hemolítico está mediado por la activación incontrolada del complemento y se trata con el inhibidor del complemento C5, eculizumab, o el recambio plasmático. Por el contrario, debido a que las microangiopatías trombóticas asociadas al cáncer no son causadas ni por deficiencias de la ADAM-TS13 ni del complemento, por lo general responden mal al recambio plasmático o al eculizumab, y el tratamiento requiere el inicio de quimioterapia dirigida a la neoplasia maligna. Otros agentes quimioterápicos también tienen asociaciones bien documentadas con la inducción de la anemia hemolítica microangiopática y de la microangiopatía trombótica. La mitomicina, gemcitabina, inhibidores del factor de crecimiento endotelial vascular como el bevacizumab y el sunitinib, y agentes de platino como el oxaliplatino se han asociado con la microangiopatía trombótica y la anemia hemolítica microangiopática. Se cree que los agentes antineoplásicos median la anemia hemolítica microangiopática a través de la lesión citotóxica directa a las superficies endoteliales de una manera dependiente de la dosis o por el desarrollo de anticuerpos inducidos por fármacos. Las microangiopatías trombóticas asociadas a toxicidad suelen tener un curso clínico de progresión más lenta con un empeoramiento gradual de la función renal. Estas microangiopatías trombóticas inducidas por fármacos inmunomediados son típicamente agudas y están asociadas con la reexposición al fármaco. La pérdida de sangre es una complicación común de la neoplasia maligna que puede resultar del sangrado del tejido tumoral necrótico, la microvasculatura permeable asociada al tumor, invasión vascular directa por el tumor y afecciones comórbidas como la gastritis y la úlcera péptica. Debe intentarse la identificación de la fuente de hemorragia porque la corrección de la anemia mediante transfusión o hierro será transitoria a medida que continúa la hemorragia. La pérdida de sangre aguda y crónica puede manifestarse con diferentes síntomas clínicos y hallazgos de laboratorio y tener diferentes algoritmos de manejo. Por su parte, la pérdida aguda de sangre requiere una intervención urgente y los síntomas que sugieren su aparición están en la taquicardia, hipotensión o síncope, que debe identificarse para detener de forma rápida la pérdida de sangre. Con sangrado en el contexto agudo, los niveles de hemoglobina, el hematocrito y los resultados de los estudios de hierro pueden ser falsamente normales o casi normales, porque aún no se ha producido la redistribución del volumen entre el episodio de sangrado y la extracción de sangre. En el contexto de una hemorragia aguda, se justifica la corrección rápida de la anemia con transfusiones de sangre e hidratación intensiva de líquidos, seguida de los estudios de diagnósticos rápidos. La identificación de la fuente de hemorragia, tanto en situaciones agudas como crónicas, debe guiarse inicialmente por los síntomas focales. Con mayor frecuencia, la deficiencia absoluta de hierro sugiere una pérdida de sangre gastrointestinal que puede evaluarse mediante esófago-gastroduodenoscopía o colonoscopía. En otros casos, el origen del sangrado no es evidente, como el sangrado del tejido tumoral, la invasión del tumor vascular o el sangrado retroperitoneal. En estos casos, se requieren procedimientos de diagnóstico adicionales, por ejemplo, la broncoscopía para un tumor de pulmón o imágenes para identificar el origen del sangrado. La evaluación de los síntomas clínicos y el momento de la quimioterapia supresora de la médula son consideraciones para determinar la agudeza de la corrección necesaria. A niveles más altos de hemoglobina, para pacientes con signos o síntomas relacionados con la anemia, se recomiendan transfusiones de sangre hasta que se resuelvan estos síntomas, a menos que exista una contraindicación relativa o absoluta significativa, como un riesgo de sobrecarga de
volumen en el contexto de una enfermedad renal en etapa terminal. El sangrado agudo y activo también son indicaciones de transfusión, además de los intentos de identificar el origen del sangrado. En caso de hemorragia, debe transfundirse sangre hasta que se demuestre la estabilidad hemodinámica. Según las pautas de la National Comprehensive Cancer Network, los pacientes asintomáticos con anemia crónica estable deben someterse a una transfusión una vez que la hemoglobina esté por debajo de 7 gramos por decilitro. Es importante señalar que las transfusiones se asocian con un riesgo bajo de eventos adversos, pero con consecuencias significativas, que incluyen riesgo de transmisión de infecciones virales como el virus de inmunodeficiencia humana, hepatitis B o hepatitis C, y contaminación bacteriana de productos sanguíneos. Además, las transfusiones de glóbulos rojos se han asociado con un mayor riesgo de tromboembolismo venoso y mortalidad hospitalaria. Otros riesgos incluyen eventos adversos inmunomediados como aloinmunización con reacciones hemolíticas o anafilaxia y lesión pulmonar aguda relacionada con transfusiones. Las transfusiones repetidas pueden contribuir al desarrollo de anticuerpos contra los glóbulos rojos con potencial de reacciones transfusionales hemolíticas retardadas. En los pacientes con cáncer, en los que son frecuentes las enfermedades concomitantes, como las enfermedades cardiovasculares y las funciones renales deficientes, la transfusión de sangre puede aumentar el riesgo de una sobrecarga circulatoria asociada a la transfusión. El desarrollo de agentes eritropoyéticos humanos recombinantes en la década de 1990 permitió minimizar la transfusión de sangre y evitar posibles complicaciones relacionadas. Los análogos humanos recombinantes como la epoetina alfa y el análogo glicosilado de acción más prolongada de arbepoetina alfa se han estudiado en el tratamiento de las anemias relacionadas con el cáncer como sustitutos exógenos de la eritropoyetina. En un ensayo inicial aleatorizado doble ciego, se demostró que el uso de agentes eritropoyéticos estimulantes en comparación con placebo disminuye la necesidad o minimiza el número de transfusiones de sangre y mejora las medidas de calidad de vida como el nivel de energía y actividad de la vida diaria. Sin embargo, el uso de agentes estimulantes de la eritropoyesis no está exento de riesgos. Aunque estos corrigieron la anemia asociada al cáncer, existe controversia en torno a los posibles resultados adversos con el uso de agentes estimulantes en pacientes con cáncer. En particular, ha habido preocupación por el impacto de estos medicamentos en la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global. La posibilidad más considerada es la unión de los receptores de eritropoyetina de las células tumorales por los agentes eritropoyéticos estimulantes, que podrían estimular el crecimiento de células tumorales, disminuir la apoptosis de estas células y o aumentar la resistencia a la terapia. Se ha demostrado que los receptores de la eritropoyetina existen en muchos tejidos no hematopoyéticos, así como en varios tipos de células tumorales. Sin embargo, los ensayos que se utilizan actualmente para medir el receptor de eritropoyetina carecen de especificidad y, por el momento, no hay ningún anticuerpo válido para detectar la presencia de este receptor. Ciertamente, la presencia de ARN mensajero del receptor de eritropoyetina no indica necesariamente la funcionalidad del receptor. En un estudio de Henke y sus colegas, los pacientes con cáncer de cabeza y cuello tratados con epoetina beta habían disminuido el control loco regional con radioterapia y describió que la expresión del receptor de eritropoyetina medida por inmunohistoquímica estaba aparentemente asociada con el efecto perjudicial de los agentes estimulantes de la eritropoyesis, aunque esto fue posteriormente cuestionado por un estudio aleatorizado de fase 3 de Hodgkin que no mostró diferencias con el tratamiento con epoetina beta. Un metaanálisis de ensayos controlados aleatorios en pacientes con cáncer mostró que estos agentes estimulantes se asociaron con un aumento de la mortalidad y una disminución de la supervivencia general. Una revisión posterior de Corchey mostró que,
Aunque los requisitos de transfusión de sangre se redujeron significativamente, los agentes estimulantes dieron como resultado un riesgo significativamente mayor de eventos tromboembólicos, así como infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión y mortalidad. En un ensayo controlado aleatorizado en pacientes con cáncer de mama, aunque la administración de epoetina alfa no disminuyó la supervivencia sin recaídas ni la supervivencia general, los eventos trombóticos aumentaron. Una hipótesis alternativa y o adicional que ofrecemos para su consideración es que los agentes estimulantes de la eritropoyesis pueden estimular directamente la angiogénesis e indirectamente el crecimiento tumoral a través de la activación de la cascada de coagulación. Esto está respaldado tanto por la evidencia clínica del aumento de las tasas de tromboembolismo venoso como por la evidencia más básica del aumento de la coagulabilidad con la exposición a los agentes estimulantes de la eritropoyesis. Los mecanismos por los cuales estos agentes pueden estimular la coagulación están poco estudiados. Sin embargo, podría ocurrir por la inhibición de anticoagulantes endógenos como la proteína C reactiva, la proteína S y la antitrombina 3. En un estudio de 22 pacientes en diálisis que recibieron un agente estimulante de la eritropoyesis, los análisis de sangre semanales demostraron una disminución del tiempo de hemorragia y un aumento de la agregación plaquetaria. Las células endoteliales humanas cultivadas expuestas a estos agentes estimulantes mostraron una expresión aumentada dependiente de la dosis del factor tisular que fue bloqueado por anticuerpos. En los cánceres de cuello uterino localmente avanzados, la administración de agentes estimulantes se asoció con una respuesta más eficiente a la radioterapia. Los niveles de hemoglobina obtenidos por encima de 14 gramos por decilitro también se asociaron con un aumento de los eventos cardiovasculares debido a un presunto aumento de la viscosidad sanguínea. Los peores resultados de estos pacientes llevaron a la sugerencia de que los agentes estimulantes de la eritropoyesis pueden disminuir el control tumoral, aunque esto todavía está en debate. Estos hallazgos sugieren que, aunque los agentes estimulantes de la eritropoyesis mejoran los síntomas de la anemia y posiblemente la calidad de vida, pueden haber empeorado los resultados generales. En esta tabla les mostramos un resumen de algunos de los estudios en los que intentan determinar la relación entre anemia, cáncer y agentes estimulantes de la eritropoyesis. En consecuencia, estos agentes deben administrarse con precaución teniendo en cuenta las características clínicas y los objetivos de la atención de cada paciente, con una discusión cuidadosa sobre los riesgos y las preferencias del paciente. La combinación del tratamiento con agente estimulante con infusión de hierro se considera en determinadas circunstancias, como se comentarán más adelante. Estos agentes estimulantes no deben usarse en el entorno curativo, pero se pueden considerar en pacientes que reciben tratamiento paliativo. El IOR-EPOSIN eritropoyetina humana recombinante contiene 165 aminoácidos y es obtenida por tecnología de ADN recombinante en el Centro de Inmunología Molecular La Habana, Cuba, la cual posee un peso molecular de 34.000 daltons y es producida por células superiores en las cuales el gen de la eritropoyetina humana ha sido transfectado. El producto contiene una secuencia de aminoácidos idéntica a la de la eritropoyetina natural. Entre sus indicaciones se encuentra precisamente el tratamiento de la anemia en pacientes oncológicos con quimioterapia. Y cada bulbo de este producto de 1 mililitro contiene 2.000, 4.000 o 10.000 unidades internacionales de epoetin alfa, 2,5 miligramos de albúmina humana y 5,8 miligramos de citrato de sodio junto a la misma cantidad de cloruro de sodio más 0,6 miligramos de ácido cítrico y polisorbato 20. La deficiencia de hierro limita la eritropoyesis efectiva porque el hierro es necesario para la síntesis del grupo hemo, por lo que se deben solicitar estudios del perfil de hierro para determinar el hierro sérico en ayunas, la ferritina y la capacidad total de unión al hierro. El déficit de hierro se puede complementar con hierro oral, aunque la respuesta es más lenta en comparación al hierro intravenoso. Sin embargo,
Todas las formulaciones de hierro por vía intravenosa conllevan el riesgo de una reacción alérgica que va desde la urticaria hasta la anafilaxia, que deben tenerse en cuenta en la toma de decisiones. Las formulaciones de hierro intravenoso recomendadas actualmente para infusión intravenosa incluyen hierro dextrano de bajo peso molecular, gluconato férrico y hierro sacarosa. El hierro dextrano de alto peso molecular y el ferumoxitol no se recomiendan debido a las preocupaciones sobre un mayor riesgo de alergia y datos insuficientes en pacientes con cáncer, respectivamente. La infusión de hierro debe administrarse antes del inicio de la quimioterapia mielosupresora, porque el grado de anemia relacionado con la quimioterapia se exacerbará en el contexto de la deficiencia de hierro. Las pautas de la National Comprehensive Cancer Network recomiendan la suplementación con hierro para los pacientes con evidencia de laboratorio de deficiencia de hierro absoluta o funcional. La deficiencia absoluta de hierro se caracteriza por niveles bajos de ferritina por debajo de los 30 nanogramos por mililitro y baja saturación de transferritina por debajo del 20%. Solo se recomienda la suplementación con hierro sin el uso de agentes estimulantes de la eritropoyesis para el tratamiento inicial de la deficiencia absoluta de hierro. Se debe considerar una reevaluación de los niveles de hemoglobina después de las 4 semanas de suplementación con hierro, pero si no se observa un aumento de la hemoglobina, se debe considerar la adición de un agente estimulante. La deficiencia funcional de hierro, por su parte, se define como el nivel intermedio de ferritina de 30 a 500 nanogramos por mililitro y saturación de transferritina de 20 a 50%. Como se discutió anteriormente, el uso de agentes estimulantes de la eritropoyesis es controvertido en el contexto de neoplasias malignas de tumores sólidos, dado el riesgo de eventos trombóticos y el efecto adverso potencial discutible sobre la supervivencia y la progresión del tumor. En una revisión sistemática de 8 estudios, se demostró que el tratamiento con hierro intravenoso combinado con agente estimulante de la eritropoyetina reduce la necesidad de transfusión de glóbulos rojos en comparación con los agentes estimulantes de la eritropoyesis solos. Los pacientes que han tenido saturaciones de transferritina por debajo del 20% tienden a tener la mejor respuesta al tratamiento combinado de hierro y agente estimulante, con una respuesta decreciente a medida que la concentración de transferritina aumenta por encima del 20%. Se necesitan estudios para abordar la seguridad a largo plazo de este enfoque. Sin embargo, en pacientes en los que se está considerando el uso de agente estimulante o en aquellos que tienen una contraindicación relativa absoluta para la transfusión de sangre, el uso combinado de hierro intravenoso y agente estimulante puede ser una posible opción de tratamiento. Con respecto a las eritrocitosis paraneoplásicas, podemos decir que se deben en su mayoría a la producción ectópica de eritropoyetina por las células cancerosas. Esa eritropoyetina ectópica estimula la producción de eritrocitos en la médula ósea y hace que el hematocrito aumente. Hay otras linfocinas y hormonas elaboradas por las células cancerosas que podrían estimular la liberación de eritropoyetina, pero no se ha probado que produzcan eritrocitosis. En la mayoría de los pacientes con eritrocitosis aumenta el hematocrito a más de un 52% en los varones y más de un 48% en mujeres, lo que se descubre en la biometría hemática sistemática. Cerca del 3% de los individuos con carcinoma de células renales padece eritrocitosis, 10% de los afectados por hepatomas y 15% de los casos de mangioblastomas cerebelosos. En la mayor parte de los casos se comporta de forma asintomática. En estos casos debe medirse la masa eritrocítica. Si está alta, debe medirse entonces la concentración sérica de eritropoyetina. Los pacientes con estos tipos de cáncer, concentraciones altas de eritropoyetina y ninguna otra explicación de la eritrocitosis, como podría ser una hemoglobinopatía que aumente la afinidad por el oxígeno, padecen un síndrome paraneoplásico. Para su tratamiento se debería extirpar el cáncer y la eritrocitosis desaparecería. Si el tumor no puede resecarse ni tratarse de manera eficaz con la radiación o la quimioterapia,
Las flebotomías pueden controlar los síntomas de la eritrocitosis. Ya pasando a una segunda parte de nuestra conferencia, debemos decir que los neutrófilos representan una defensa primaria crítica contra patógenos infecciosos y se ven comprometidas con la quimioterapia. La neutropenia se define como una disminución de la subpoblación circulante de glóbulos blancos, llamados neutrófilos, con los siguientes umbrales. Para la neutropenia ligera, un recuento absoluto de neutrófilos de entre 1000 a 1500. La neutropenia moderada se comporta entre 500 a 999 y una neutropenia severa debe ser en un recuento absoluto de neutrófilos de entre 100 a 499 células. La neutropenia aumenta significativamente la morbilidad y la mortalidad por fiebre, infección y sepsis. La neutropenia febril representa una de las emergencias oncológicas mejor conocidas. Requiere hospitalización rápida y antibióticos intravenosos de amplio espectro. Hasta el 80% de los pacientes que reciben quimioterapia por neoplasias hematológicas desarrollarán neutropenia febril al menos una vez durante el curso de la terapia. Se informa que los pacientes con tumores sólidos desarrollan neutropenia febril a una tasa del 10 al 50% durante el curso de la quimioterapia. La probabilidad de fiebre aumenta con la duración y la gravedad de la neutropenia, así como con la tasa de disminución del recuento absoluto de neutrófilos. El nadir del recuento absoluto de neutrófilos suele ser de 7 a 10 días después de la finalización de la quimioterapia. La neutropenia febril se define como una sola temperatura oral o axilar mayor o igual a 38.3 grados Celsius o una temperatura mayor o igual a 38 grados Celsius, sostenida durante 60 minutos en un paciente con un recuento absoluto de neutrófilos menor a 500 células por microlitro. Los síntomas asociados de la neutropenia pueden incluir escalofríos, dolor de las superficies mucosas como la orofaringe o la encía, tos y disnea, y deben dar lugar a una evaluación y tratamientos rápidos para la neutropenia febril. La neutropenia grave y la neutropenia febril son toxicidades importantes que limitan la dosis, que a menudo requieren reducciones y retrasos en la quimioterapia, que tienen el potencial de resultados de supervivencia clínica subóptimos. El manejo de las complicaciones relacionadas con la neutropenia también agrega una carga financiera adicional a los costos de atención médica. En el estado no comprometido, las células inmunes efectoras son postmitóticas y se reponen por hematopoiesis de las células madres hematopoyéticas, y en el contexto de una infección, las citocinas inflamatorias estimulan las células progenitoras y las células efectoras inmunes inmaduras. Además, las citocinas promueven la diferenciación y maduración de los granulocitos, además de la movilización de las células madres eritropoyéticas del nicho de la médula ósea. En los pacientes con cáncer, la neutropenia puede resultar de un tratamiento mielosupresor o de reemplazo directo de la médula por células tumorales. El curso de tiempo para la inducción de la neutropenia y la duración varían con los agentes específicos administrados, con regímenes más intensivos que resultan en periodos de neutropenia más profundos y prolongados. Además, los factores individualizados del paciente, como la edad y la exposición previa a fármacos mielosupresores, afectan la duración y la profundidad de la neutropenia, lo que aumenta la variabilidad de los efectos mielotóxicos de los regímenes de quimioterapia. Los agentes citotóxicos de agente único, como la doxorubicina, el docetaxel y la gemcitabina, se asocian con frecuencia con neutropenia de grado 3 o 4. Los regímenes de combinación, particularmente con agentes de platino como cisplatino o carboplatino, componen los efectos mielosupresores individuales de cada paciente. Para muchos regímenes de quimioterapia con un ciclo de 21 a 28 días, el curso del tiempo para el recuento del nadir de neutrófilos ocurre típicamente entre 10 y 14 días. La recuperación a los niveles iniciales se produce aproximadamente entre los días 21 y 28. En el periodo intermedio, en el que el recuento absoluto de neutrófilos es bajo, la inmunidad se ve comprometida y el paciente tiene un alto riesgo de infecciones potencialmente mortales, incluidas
infecciones bacterianas y fúngicas graves que normalmente desaparecerían en un paciente inmunocompetente. Los pacientes dentro o cerca del intervalo esperado para la neutropenia para un régimen en particular deben informar no solo la fiebre, sino también otros síntomas potenciales de la infección por neutropenia a su médico de cabecera para una evaluación inmediata y el inicio rápido de antibióticos. El tratamiento de la neutropenia en pacientes con cáncer depende de su etiología. La neutropenia causada por la infiltración tumoral de la médula ósea probablemente responderá mal al factor de crecimiento, porque este tratamiento se basa en la presencia de neutrófilos en el espacio medular. Por el contrario, las complicaciones relacionadas con la neutropenia relacionada con la quimioterapia se pueden mitigar de manera más eficaz mediante la administración del factor de crecimiento de apoyo, ya sea mediante profilaxis o terapéuticamente, como complemento de los antibióticos en el contexto de la neutropenia febril, en el que ya el evento ha ocurrido y el beneficio es menor. Los antibióticos para la profilaxis primaria o secundaria no se recomiendan de forma rutinaria debido al riesgo de desarrollo de resistencia bacteriana a los antibióticos. Los factores de crecimiento hematopoyético son glicoproteínas que estimulan directamente la producción, diferenciación y movilización de las células madres hematopoyéticas del nicho de la médula ósea. La introducción de factores de crecimiento sintéticos en el tratamiento de los pacientes con cáncer ha afectado notablemente los resultados de la mortalidad. Las formas más comunes de los factores de crecimiento son el factor estimulante de colonias de granulocitos y el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos. Los primeros, de acción corta, incluyen el filgrastim, el TBO-filgrastim y el producto biosimilar de filgrastim, filgrastim SNDZ. Sargamostim es un agente de acción corta y es el único agente estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos aprobado para la profilaxis de la neutropenia febril en cánceres no mieloides. Sin embargo, dado los datos limitados sobre los tumores sólidos, las guías de la National Comprehensive Cancer Network actualmente no recomiendan este producto para esta indicación. La única indicación aprobada del pelfilgrastim es la profilaxis de la neutropenia febril relacionada con la terapia mielosupresora para el tratamiento de neoplasias malignas no mieloides. Los agentes de acción corta han sido aprobados para otras indicaciones, incluido el trasplante de médula ósea, movilización de células sanguíneas periféricas, manejo de la neutropenia crónica severa y leucemia mieloide aguda en pacientes que reciben quimioterapia de inducción o consolidación. Recientemente se obtuvo una nueva preparación de factor estimulante de colonias de granulocitos recombinantes mediante tecnología de ADN recombinante. Es una forma de metionilo altamente purificada de Escherichia coli expresada en el factor de crecimiento de colonias de granulocitos humanas recombinantes que contiene 175 residuos de aminoácidos y que fue desarrollada por el Centro de Inmunología Molecular La Habana, Cuba, y actualmente comercializada bajo el nombre comercial de IOR-Leucosin, el cual, en un estudio cuyos resultados se muestran en la tabla de la diapositiva, se administró en profilaxis primaria y o secundaria por vía subcutánea en la región deltoidea de 24 a 72 horas después de la última dosis de quimioterapia, durante 7 a 10 días según criterio del investigador. La dosis única diaria fue de 300 microgramos. Su uso como tratamiento en pacientes con neutropenia febril o neutropénico no febril bajo una dosis diaria de 300 microgramos por vía subcutánea en la región deltoidea. El número medio de dosis administradas para obtener la recuperación del recuento absoluto de neutrófilos fue de 6,69, por lo que la recuperación del recuento de neutrófilos fue aproximadamente en una semana. Por lo tanto, la mayoría de los pacientes recibieron su siguiente ciclo de quimioterapia a tiempo, lo que representa el 82,1%, como pueden observar en la tabla. El factor estimulante de colonias de granulocitos se administra en 3 escenarios clínicos de neutropenia: profilaxis primaria, profilaxis secundaria, después de un episodio previo de neutropenia o neutropenia febril, o en determinadas situaciones como complemento terapéutico de la terapia con antibióticos en el contexto de una neutropenia febril activa.
Se ha demostrado que el uso de estos factores estimulantes de colonias de granulocitos mejora el recuento de neutrófilos, reduce el grado de neutropenia relacionado con la quimioterapia y aumenta el porcentaje de pacientes que pueden continuar con el curso de quimioterapia planificado sin demora. En particular, ningún estudio individual ha documentado un beneficio de la supervivencia general, incluso en el contexto en el que se mantuvo la dosis de quimioterapia. Sin embargo, estos estudios se han visto limitados por diseños que no tenían el poder estadístico adecuado o estaban confundidos por el cruzamiento que limitaba la capacidad para valorar los puntos finales de supervivencia. Un análisis retrospectivo de los ensayos de registro ha demostrado una tendencia hacia una mayor supervivencia en los pacientes tratados con filgrastim. Está claramente justificado realizar más estudios de los resultados a largo plazo. Cuando se espera que disminuyan los recuentos de neutrófilos según el curso clínico conocido de un régimen de quimioterapia, se puede administrar el factor estimulante de colonias de granulocitos con el objetivo de prevenir un primer episodio de neutropenia febril y mantener la dosis del régimen de la quimioterapia y la intensidad de los ciclos posteriores. Las recomendaciones de las guías de la National Comprehensive Cancer Network para la administración de factor de crecimiento como profilaxis primaria están determinadas por el riesgo de neutropenia febril como alto mayor a un 20%, intermedio de un 10 a un 20% o bajo menor a un 10%. El apoyo al factor de crecimiento basado en el riesgo es un balance del beneficio y riesgo de mortalidad y morbilidad versus el costo de la administración del factor de apoyo al crecimiento. La consideración de la intención del resultado, por ejemplo, cura versus paliación, también es un importante factor para orientar las decisiones con respecto a la administración del factor de crecimiento. Cuando un régimen quimioterápico específico se asocia con un riesgo de neutropenia febril del 20% o más, se recomienda la administración de un factor estimulante de colonias de granulocitos. Este umbral se basa en el beneficio clínico establecido, además de los hallazgos de múltiples ensayos aleatorizados previos que demostraron un costo-beneficio con la profilaxis primaria cuando el riesgo de neutropenia febril basado en el régimen era superior al 20%. Los pacientes que recibieron profilaxis primaria tuvieron una frecuencia reducida de hospitalizaciones, infecciones documentadas y tasas de fiebre neutropénica. Y también se produjo una mejoría en la intensidad de la dosis relativa administrada de los regímenes independientes del tipo de tumor. La profilaxis secundaria con un factor estimulante de colonias de granulocitos o el uso de antibióticos profilácticos. Un metaanálisis de 17 ensayos aleatorizados que investigaban el uso de un factor estimulante de colonias de granulocitos profilácticos en 3.493 pacientes con tumores sólidos o linfoma mostró una reducción del riesgo relativo en neutropenia febril del 46%, en la mortalidad relacionada con la infección del 45% y en la mortalidad temprana por todas las causas durante la quimioterapia del 40%. Los factores de riesgo que pueden constituir indicaciones de profilaxis primaria incluyen edad mayor de 65 años, tratamiento previo intenso en pacientes con antecedentes de quimioterapia o radioterapia, neutropenia persistente, afectación de la médula ósea, cirugías recientes o heridas abiertas, nivel de bilirrubina total superior a 2.0 y función renal alterada con un aclaramiento de creatinina menor a 50, además del estado funcional, comorbilidades y bajo índice de masa corporal. Para pacientes con uno o más factores de riesgo de neutropenia febril, se puede considerar la administración de un factor estimulante de colonias de granulocitos. Las consideraciones alternativas podrían incluir el uso de un régimen menos mielosupresor si tiene el mismo beneficio, o considerar la reducción de la dosis en el contexto paliativo, aunque el impacto de esta última estrategia en la respuesta y supervivencia tumoral no ha sido bien estudiado. Los estudios han demostrado que el riesgo de neutropenia febril es mayor en el primer ciclo, con un riesgo decreciente en los ciclos posteriores, probablemente debido a la reducción de la dosis o a la intervención con un factor estimulante de colonias de granulocitos.
La evidencia que apoya la profilaxis primaria continua con el factor estimulante a lo largo de todos los ciclos de quimioterapia fue demostrada por un ensayo clínico holandés aleatorizado de fase 3 en pacientes con cáncer de mama, que comparó la administración continua del factor estimulante durante todos los ciclos de quimioterapia versus la administración durante los 2 primeros ciclos solamente. Este estudio se cerró temprano debido a un claro beneficio en el apoyo continuo del factor de crecimiento, con un aumento de más de 3 veces la neutropenia febril, 36% contra un 10% para los pacientes aleatorizados para recibir el factor estimulante durante los 2 ciclos. La incidencia máxima de neutropenia febril se produjo en el tercer ciclo de quimioterapia, sobre todo después de que se interrumpió la profilaxis con el factor estimulante. Estos hallazgos respaldaron el apoyo continuo al factor estimulante de colonias de granulocitos. Para los pacientes que inicialmente no recibieron el factor estimulante, la profilaxis secundaria se puede considerar en 2 escenarios. 1. El desarrollo de neutropenia febril en un ciclo anterior, o 2. El desarrollo de neutropenia que complica la intensidad de la dosis planificada. En este último caso, se trata de pacientes en los que la reducción de la dosis o un cambio de régimen puede afectar la supervivencia. La decisión de reducir la dosis quimioterápica planificada subsiguiente depende en primer lugar del uso previo de un factor estimulante. Para los pacientes que han tenido un evento neutropénico limitante de la dosis o neutropenia febril y ya han recibido profilaxis secundaria con el factor estimulante, se debe considerar una reducción de la dosis de quimioterapia o un nuevo régimen en su defecto. En pacientes que aún no han recibido apoyo de un factor estimulante, se puede considerar agregarlo a cada ciclo subsiguiente, seguido de una evaluación de riesgos con cada ciclo. Otros factores para decidir si usar o no el factor estimulante deben incluir los objetivos de la atención del tratamiento. Si un paciente está siendo tratado con intención curativa, es probable que se prefiera el mantenimiento de la intensidad de la dosis relativa y que se agregue el apoyo del factor estimulante mieloide. Para los pacientes que se someten a un tratamiento paliativo con la posibilidad de una supervivencia sustancialmente prolongada con la terapia, se debe considerar un enfoque similar. Sin embargo, si no se prevé que la paliación mejore sustancialmente la supervivencia, se puede considerar con más firmeza la reducción de la dosis en lugar de adicionar un factor estimulante. Con respecto a las granulocitosis, podemos decir que cerca del 30% de los pacientes con tumores sólidos las presentan, que se define como un recuento de más de 8.000 células por microlitro. En alrededor de 50% de los individuos con granulocitosis y cáncer, esta tiene una causa no paranoplásica identificable como infección, necrosis tumoral y administración de glucocorticoides, etc. Los demás pacientes tienen proteínas en suero y orina que estimulan la proliferación de las células hematopoyéticas, y es que se ha comprobado que algunos tumores y algunas líneas celulares tumorales de los pacientes con cáncer de pulmón, ovario y vejiga producen el factor estimulante de colonias de granulocitos y el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, o la interleucina 6. Sin embargo, en la mayoría de los pacientes no se conoce la causa de la granulocitosis. Casi ningún paciente con granulocitosis presenta síntomas y la fórmula leucocitaria no indica desviación hacia las formas inmaduras de los neutrófilos. Presentan granulocitosis 40% de los individuos con cáncer pulmonar y digestivo, 20% de las mujeres con cáncer de mama, 30% de las personas con tumores cerebrales y cáncer de ovario, 20% de las personas con enfermedad de Hodgkin y 10% de los pacientes con carcinoma renal. Es más frecuente observar granulocitosis en fases avanzadas del proceso tumoral que en las fases tempranas. La granulocitosis paraneoplásica no necesita tratamiento, ya que se normaliza cuando se trata del tumor subyacente. Hay eosinofilia también en cerca de 1% de los pacientes con cáncer. Los tumores y las líneas celulares de linfocitos tumorales de los individuos que padecen linfomas o leucemias pueden producir interleucina 5, que estimula la proliferación de los eosinófilos. La activación de la transcripción de interleucina 5 en los linfomas y las leucemias puede implicar una translocación del brazo largo del cromosoma 5, donde están mapeados los genes de la interleucina 5 y otras citocinas.
Normalmente, los pacientes con eosinofilia no presentan síntomas y se encuentra en 10% de las personas con linfomas, 3% de las personas con cáncer de pulmón y ocasionalmente en cáncer cervicuterino, digestivo, renal y de mama. Los pacientes con concentraciones muy altas de eosinófilos, mayor a 5.000 células por microlitro, pueden tener disnea, sibilancias y es posible que las radiografías de tórax revelen la existencia de infiltrados pulmonares difusos originados por infiltración y activación eosinofílica en los pulmones. El tratamiento definitivo es el de la neoplasia subyacente. Los tumores deben extirparse o tratarse con radiación o quimioterapia. Los síntomas de la mayoría de los pacientes con disnea por eosinofilia desaparecen con glucocorticoides orales o inhalados. También hay antagonistas de interleucina 5, pero no se han estudiado en esta situación clínica. Y ya pasamos a la tercera línea celular que estudiaremos en la conferencia de hoy, a las plaquetas, que su producción normal se debe a las redes de citocinas como c-KIT, la interleucina 1, la interleucina 6 y la interleucina 11, que estimulan la proliferación y diferenciación de células progenitoras tempranas en el linaje de los megacariocitos. La trombopoyetina, TPO, es un factor estimulante de colonias de megacariocitos y es una citocina peptídica clave que estimula la maduración de las células megacariopoyéticas. En general, la mayoría de los fármacos quimioterápicos pueden inducir algún grado de trombocitopenia, pero la trombocitopenia limitante de la dosis ocurre con una mayor frecuencia en asociación con cisplatino, oxaliplatino, carboplatino y gemcitabina, y en pacientes con terapias previas sustanciales o compromiso de la médula con neoplasias hematológicas. Se puede definir trombocitopenia como un recuento de plaquetas por debajo de 100 por 10 a la 9 por litro, con los grados del Instituto Nacional del Cáncer definidos de la siguiente manera: grado 1 para 75.000 a 100.000 plaquetas por microlitro, grado 2 para 50.000 a 75.000 plaquetas por microlitro y grado 3 para 25.000 a 50.000 plaquetas por microlitro y grado 4 para menos de 25.000 plaquetas por microlitro. Una gran encuesta en pacientes con cáncer identificó trombocitopenia en el 11.1% de los pacientes al inicio del estudio, con aumentos del 21.9% al 64.2% para los pacientes que recibieron quimioterapia. Los recuentos plaquetarios bajos se manifiestan en una serie continua de signos clínicos que van desde las petequias hasta la hemorragia masiva, con el riesgo de aumentar el sangrado a medida que disminuyen los recuentos plaquetarios. La trombocitopenia significativa requiere retrasos o reducciones de dosis de la quimioterapia planificada, lo que también puede comprometer la eficacia terapéutica. El mecanismo de la trombocitopenia relacionado con el tratamiento con quimioterapia no se comprende completamente. Los estudios in vitro y preclínicos han sugerido que los agentes quimioterápicos pueden tener efectos citotóxicos directos con la inducción de la apoptosis de los progenitores eritroides y megacariocitos en etapas tempranas de diferenciación. La trombocitopenia inducida por quimioterapia con recuentos de plaquetas por debajo de 75 por 10 a la 3 por microlitro ocurren aproximadamente en el 10% de los tumores sólidos. Los agentes quimioterápicos asociados con mayor frecuencia fueron los asociados con los regímenes de platino para el cáncer de vejiga en un 57%, los regímenes basados en platino para los cánceres de pulmón de un 18 a un 29%. Los agentes dirigidos por vía oral, como los inhibidores de la tirosina quinasa, que inhiben el factor de crecimiento derivado de plaquetas, también se han asociado con la trombocitopenia. La esplenomegalia puede conducir al secuestro esplénico de plaquetas con eliminación de plaquetas del espacio intravascular. Aunque el volumen total de plaquetas es normal, el número de plaquetas circulantes se reduce. Esto puede ocurrir en el contexto de condiciones comórbidas como la cirrosis, pero también puede ocurrir con la participación de un tumor maligno por trombosis de la vena porta o esplénica. Es interesante notar que el oxaliplatino se asocia específicamente con el síndrome de obstrucción sinusoidal, en el que la lesión de los sinusoides hepáticos conduce a la hipertensión portal,
a la esplenomegalia en un 86% y subsecuentemente al secuestro de plaquetas. El pilar del tratamiento de la trombocitopenia relacionada con el cáncer o la quimioterapia clínicamente significativa es la transfusión de plaquetas, la cual está indicada en dos situaciones: profilaxis para prevenir complicaciones hemorrágicas y terapéuticamente en presencia de hemorragia activa. Históricamente, las transfusiones de plaquetas profilácticas se han administrado una vez que se alcanza un umbral de 20 por 10 a la 9 por litro o menos. Este límite se estableció en base a un estudio realizado en 1962 por Gaidós y colegas en pacientes con leucemia mieloide aguda recién diagnosticada, que demostró un continuo riesgo de hemorragia que se correlacionó con la disminución del recuento de plaquetas. En pacientes con más de 20 por 10 a la 9 por litro, la hemorragia grave fue rara. Actualmente, los principales agentes de farmacoterapia que se están investigando para la trombocitopenia relacionada con el cáncer y la quimioterapia son los agentes de trombopoyetina que imitan las acciones de esta hormona endógena, denominados miméticos de la trombopoyetina. Estos agentes requieren una población diana de megacariocitos y precursores para responder a la trombopoyetina. La primera generación de miméticos de trombopoyetina investigados para el tratamiento de la trombocitopenia inducida por la quimioterapia utilizó versiones recombinantes de trombopoyetina humana, incluida trombopoyetina de longitud completa y la trombopoyetina truncada plegilada y una construcción quimérica del ligando de interleucina 3 y promegacaripoyetina. Los dos primeros demostraron actividad con trombocitopenia inducida por quimioterapia en un nadir plaquetario más alto y una recuperación más rápida, pero el recuento de la administración fue crítico para la eficacia y altamente dependiente de la predictibilidad del nadir plaquetario del régimen. El efecto máximo para ambos agentes ocurrió entre los días 12 y 13 para la trombopoyetina de longitud completa y de 16 a 18 días para la trombopoyetina truncada pegilada. Para los regímenes en los que se produce un nadir tardío en el recuento de plaquetas, como en el carboplatino, como agente único, en el que el nadir se produce alrededor del día 16, estos agentes fueron eficaces para disminuir la trombocitopenia porque los megacariocitos y los precursores de megacariocitos estaban disponibles para la respuesta. Para los regímenes en los que el nadir de plaquetas se produjo antes, la trombopoyetina de longitud completa no pudo estimular el desarrollo de megacariocitos porque los efectos mielosupresores de la quimioterapia eliminaron la población de megacariocitos diana necesaria. La mayoría de los regímenes de quimioterapia provocan un nadir de plaquetas entre los días 10 y 14, por lo que la aplicación tanto de la trombopoyetina de longitud completa como de la trombopoyetina truncada pegilada a los regímenes estándar fue problemática, aunque se intentaron esquemas de dosificación alternativos. A pesar de que la demostración de eficacia terapéutica, el desarrollo de estos miméticos de trombopoyetina se detuvo después de que se encontraron anticuerpos de reacción cruzada contra la trombopoyetina endógena que condujeron a una trombocitopenia grave. Las citocinas trombopoyéticas como interleucina 1, 3, 6 y 11 se han investigado como agentes potenciales en ensayos clínicos para el tratamiento de las trombocitopenias inducidas por quimioterapia, a pesar de que la actividad trombopoyética potencial se asoció con una toxicidad significativa a estos agentes. La interleucina 11 o Obrelvelkin Neomega de Pfizer es el único agente aprobado por la FDA para el tratamiento de las trombocitopenias inducidas por quimioterapia, basado en una mejora modesta en evitar las transfusiones de plaquetas en un ensayo clínico aleatorizado de fase 2. Debido a los efectos adversos importantes para la retención de líquidos que produce edema periférico y derrames pleurales, así como disnea, fatiga y arritmias cardíacas, el uso de interleucina 11 como agente de apoyo es limitado. El trombovac y romiplostin son agentes que se unen al receptor de trombopoyetina y actualmente están aprobados en los Estados Unidos para el tratamiento de la púrpura trombocitopénica inmunológica crónica. Actualmente están bajo investigación en el tratamiento de la trombocitopenia inducida por quimioterapia. El trombovac
se ha estudiado en un ensayo controlado aleatorizado de fase 1-2 en comparación con placebo en 108 pacientes que recibieron gemcitabina en monoterapia o una combinación de gemcitabina con carboplatino o cisplatino para el tratamiento de tumores sólidos avanzados. La parte de la fase 1 del estudio no informó problemas de seguridad y la terapia fue bien tolerada en una dosis de 100 miligramos una vez al día. Los datos preliminares sugieren una eficacia prometedora para la trombocitopenia inducida por quimioterapia. En el grupo del TromboPac, solo el 14% de los pacientes requirieron retrasos o reducciones de las dosis de quimioterapia en comparación con el 50% en el grupo del placebo. Si se confirma en estudios posteriores, estos hallazgos sugieren que el TromboPac puede mejorar un criterio de valoración clínicamente significativo que permite el mantenimiento de la intensidad de la dosis relativa para optimizar los estudios clínicos. Los resultados de la porción en curso de la fase 3 aclararán aún más el potencial del TromboPac para el tratamiento de la trombocitopenia inducida por quimioterapia. Debido a que el TromboPac no tiene homología estructural o de secuencia con la trombopoyetina, el riesgo de desarrollo de anticuerpos neutralizantes debe ser bajo. Sin embargo, este riesgo permanece aún en romiplastin, dada su homología compartida con un dominio de unión al receptor de trombopoyetina. Ambos agentes están relacionados con riesgos potenciales de eventos tromboembólicos. También ha habido preocupación con respecto a la fibrosis de reticulina de la médula ósea y las anomalías citogenéticas, pero la importancia clínica de estos hallazgos sigue sin estar clara en la actualidad. En el 35% de los pacientes con trombocitosis, que se define como un recuento de plaquetas mayor a 400 células por microlitro, se ha diagnosticado cáncer como proceso fundamental. La interleucina 6, una molécula presuntamente causante de la trombocitosis paraneoplásica, estimula la formación de plaquetas tanto in vitro como in vivo. Algunos individuos con cáncer y trombocitosis tienen concentraciones plasmáticas altas de interleucina 6. Otra posible molécula causal es la ya mencionada trombopoyetina. En la mayor parte de los casos no se ha podido encontrar la causa de la trombocitosis. Las personas con este padecimiento casi siempre son asintomáticas y no hay una relación clara entre la trombocitosis y la trombosis en pacientes con cáncer. Se encuentra trombocitosis en 40% de los pacientes con cáncer pulmonar y digestivo, en 20% de los pacientes con cánceres de mama, endometrio y ovario y en 10% de los pacientes con linfomas. Es más probable que los enfermos con trombocitosis tengan una enfermedad avanzada y su pronóstico es peor que el de los que no la presentan. En el cáncer ovárico se ha demostrado que la interleucina 6 favorece directamente el crecimiento tumoral. En las trombocitosis paraneoplásicas no se necesita más tratamiento que del tumor subyacente. La trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar son las enfermedades trombóticas más frecuentes en pacientes con cáncer. La tromboflebitis migratoria o recurrente puede ser la manifestación inicial de cáncer. Cerca del 15% de los individuos que padecen trombosis venosa profunda o embolia pulmonar tienen un diagnóstico de cáncer. La coexistencia de una trombosis venosa periférica con carcinoma visceral, en particular cáncer pancreático, se denomina síndrome de Trousseau. Los individuos con cáncer están predispuestos a tromboembolia porque a menudo se encuentran inmovilizados por el reposo en cama y los tumores pueden obstruir o hacer más lento el flujo de sangre. La trombosis venosa profunda postoperatoria es de 2 veces más frecuente en pacientes con cáncer sometidos a cirugía. Los catéteres intravenosos crónicos también predisponen a la coagulación. Además, puede favorecerse la coagulación con la secreción de procoagulantes o citocinas de las células tumorales o de células inflamatorias asociadas, o bien por adhesión o agregación plaquetarias. No se han identificado las moléculas específicas que favorecen a la tromboembolia. Los antineoplásicos, en particular aquellos relacionados con lesión endotelial, pueden inducir trombosis venosa. El riesgo anual de trombosis venosa en individuos con cáncer que recibieron quimioterapia es cercano al 11%.
6 veces más que el de la población en general. Los regímenes de bleomicina, 1-asparaginasa, análogos de la talidomina o cisplatino, y las dosis altas de busulfán o carmucistina se relacionan con aumento del riesgo. Además del cáncer y su tratamiento como causa de trombosis secundaria, las enfermedades trombofílicas primarias también se relacionan con cáncer. Por ejemplo, el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos se acompaña de una amplia variedad de manifestaciones patológicas y alrededor del 20% de los pacientes con este síndrome tienen neoplasias malignas. De 35 a 45% de los enfermos con cáncer y anticuerpos antifosfolipídicos presentan trombosis. Los pacientes con cáncer que presentan trombosis venosa profunda suelen tener dolor o edema en la pierna y la exploración física revela dolor a la palpación, hipertermia e hiperemia local. Cuando sobreviene la embolia pulmonar aparecen disnea, dolor torácico y síncope, y en la exploración física se presenta taquicardia, cianosis e hipotensión. Alrededor del 5% de los pacientes sin antecedentes de cáncer que padecen trombosis venosa profunda o embolia pulmonar se diagnostica un cáncer en el plazo de 1 año. Las neoplasias malignas que más se vinculan con episodios de enfermedad tromboembólica son las de pulmón, páncreas, tubo digestivo, mama, ovario y aparato genitourinario, linfomas y tumores cerebrales. Los pacientes con cáncer que se someten a intervenciones quirúrgicas con anestesia general tienen un riesgo de trombosis venosa profunda de un 20 a un 30%. En los individuos con cáncer, el diagnóstico de trombosis venosa profunda se establece con una pletismografía de impedancia o ecografía con compresión de las venas de ambas piernas. Los pacientes con un segmento venoso no compresible tienen trombosis venosa profunda. Si la ecografía con compresión es normal y la sospecha clínica de trombosis venosa profunda es alta, se debe realizar una venografía en busca de defectos de llenado intraluminal. El aumento del dímero D no predice tanto la trombosis venosa profunda en los pacientes con cáncer como en quienes no lo padecen. Los aumentos que se observan en personas mayor a 65 años sin evidencia concomitante de trombosis tal vez se deban al incremento del depósito de trombina y al recambio por el envejecimiento. Cuando hay signos y síntomas que sugieren embolia pulmonar, debe valorarse al paciente con radiografía de tórax, electrocardiograma, gasometría arterial y gammagrafía de ventilación-perfusión. Los individuos con defectos de perfusión segmentarios desproporcionados tienen embolia pulmonar. Si los datos de esas gammagrafías son ambiguos, se debe valorar una posible trombosis venosa profunda en las piernas, como se señaló antes. Si se detecta trombosis venosa profunda, se necesitarán anticoagulantes. Si no se detecta, debe considerarse la angiografía pulmonar. Las personas sin diagnóstico de cáncer y con un primer acceso de tromboflebitis o de embolia pulmonar no necesitan más pruebas en busca de un cáncer que una anamnesis y una exploración física cuidadosa. Como hay muchos posibles orígenes del tumor, las pruebas diagnósticas en pacientes asintomáticos son poco rentables. Sin embargo, cuando el trombo es resistente al tratamiento habitual, se considera en un lugar insólito o existe tromboflebitis migratoria o recurrente, si está justificado tratar de encontrar algún cáncer subyacente. Los pacientes con cáncer diagnosticado y trombosis venosa profunda o embolia pulmonar deben tratarse en un principio con heparina intravenosa no fraccionada o heparina de bajo peso molecular por al menos 5 días y se debe iniciar warfarina en 1 o 2 días. Cuando la trombosis venosa es proximal y hay una contraindicación relativa para la heparina, ya sea metástasis cerebrales o derrame pericárdico, está indicado colocar un filtro en la vena cava inferior denominado filtro de Greenfield para evitar la embolia pulmonar y se administra warfarina de 3 a 6 meses. Otro método consiste en usar heparina de peso molecular bajo 6 meses. Los individuos con cáncer que se someten a una intervención quirúrgica mayor son elegibles para el empleo profiláctico de heparina o de medias y pantalones neumáticos. En los pacientes con cáncer de mama con tratamiento de quimioterapia y en los individuos con catéteres permanentes también se valora el tratamiento profiláctico. Las guías recomendadas que los pacientes con cáncer hospitalizados y quienes reciben análogos de talidomina
reciban profilaxia con heparina de bajo peso molecular o con ácido acetilsalicílico en bajas dosis. La profilaxia sistemática durante la quimioterapia es motivo de controversia y no la recomienda la American Society of Clinical Oncology. Podemos concluir entonces que las causas de anomalías hematológicas en pacientes con tumores sólidos son muy variables y el tratamiento depende en gran medida de la etiología. Las decisiones de un manejo deben sopesar cuidadosamente el contexto clínico, los riesgos y beneficios de cada intervención, por lo que cada procedimiento debe ser altamente individualizado, donde las preferencias del paciente deben tener el peso decisivo en la respuesta del tratamiento. También que la mielosupresión relacionada con la quimioterapia y otros factores adversos continúa siendo uno de los principales factores contribuyentes a la aparición de complicaciones relacionadas con el tratamiento del cáncer, así como a la evaluación tórpida, dado los riesgos de infecciones potencialmente mortales, hemorragia y mala calidad de vida asociados con anomalías hematológicas que dificultan el logro de resultados clínicos óptimos. También que las células tumorales disponen de un gran arsenal de proteínas con las que se enmascara la respuesta inmune e induce la modificación de la actividad celular a distancia, mediante la liberación al torrente sanguíneo de péptidos y proteínas con función hormonal, con un peso relevante por su acción sobre la médula ósea y su dinámica. Y aunque el desarrollo de factores de crecimiento mieloide ha mejorado la morbilidad y la mortalidad relacionadas con la neutropenia, el papel de estos agentes estimulantes de la eritropoiesis ha sido más limitado debido a problemas de seguridad, y la transfusión sigue siendo el principal medio de intervención terapéutica para la anemia. La transfusión es también la intervención principal para la trombocitopenia asociada a la quimioterapia, y el agente trombopoyético óptimo sigue siendo difícil de alcanzar y aún se necesitan investigaciones continuas sobre opciones ampliadas para mitigar los efectos de la quimioterapia y otras anomalías hematológicas relacionadas con el cáncer. La introducción de biosimilares es una opción que amplía el desarrollo de las investigaciones en el campo de los factores de crecimiento hematopoyéticos, con prometedores resultados clínicos necesarios en una nueva revolución en el tratamiento de las condiciones inducidas por el cáncer y su tratamiento. Y de esta forma damos por concluida la conferencia del día de hoy, titulada Hematología en Oncología. Esperamos que haya sido de su agrado y muchas gracias.